Eres de las personas que dejas para después las actividades que tienes que realizar y que en la mayoría son las más importantes. Y aquí no me refiero específicamente en el ámbito laboral o en el ámbito personal, en el ámbito profesional, sino en cualquiera. Esas actividades que sabemos que tenemos que hacer, que sabemos que debemos cumplir con ellas, sea para otros o sea para nosotros, pero que como no nos generan una recompensa inmediata, preferimos dejarla para más tarde, para mañana, para la próxima semana. Y cuando se trata de nuestros sueños, en la mayoría de estos casos, ni siquiera volvemos a retomar esa actividad, o cuando queremos retomarla más adelante, ya se nos ha olvidado lo poco que habíamos avanzado en ese tema y tenemos que comenzar de nuevo. Y eso nos causa una pereza más grande aún, una desmotivación, porque ya tenemos nuevamente que empezar de cero. Si eres parte de este grupo de personas, bienvenido o bienvenida. Yo también hago parte de ese grupo de personas que procrastinamos, que estamos dejando para luego porque ahorita tengo sueño, porque quiero hablar con mi papá, con mi mamá, porque quiero hablar con mi amigo, con mi amiga, porque prefiero ver redes sociales, y se va quedando, y así pasan los días y en muchas ocasiones se pasan la vida muchas personas y no damos ese paso. Y aquí quiero hacer una aclaración. Si yo estoy hablando de que hago parte del grupo de las personas procrastinadoras, ¿por qué estoy haciendo este video? Bueno, quiero recordarte que lo que yo hago a través de estos videos es compartir las experiencias, los conocimientos, todo eso que a mí me da curiosidad y yo investigo, leo libros, voy a charlas, a foros, todo eso que yo aprendo, lo que hago es comenzar a aplicarlo en mí y comienzo a enseñar lo que yo estoy aprendiendo. Y con enseñar no me refiero a darte una lección de cómo hacer las cosas, sino a compartirlo por este medio o en charlas, en conversaciones que tengo con muchas personas, para que quizá, así como a mí me está aportando mucho valor esta información, que en la mayoría de ocasiones lo leo de profesionales como psicólogos, psicoanalistas, o algunas también de experiencias de otras personas, te puedan aportar a ti, así como me están aportando a mí, a mi crecimiento. Esa es la intención de estos videos. En ningún momento es aconsejarte o decirte que yo tengo el ABC de algo, porque no es así. Honestamente, la mayoría de las cosas que yo comparto es lo que voy aprendiendo, lo transmito aquí, porque creo que lo bueno se comparte, y con esa filosofía de vida yo me he movido en los últimos años. Para el caso de las referencias que he estudiado para este video, no al 100%, pero sí algunas de las que les voy a compartir aquí, las he tomado estudiando del psicólogo Neil Fiore. La idea es que tú lo busques, en este caso sea él o a cualquier profesional que tú quieras estudiar en caso que estés pasando por una situación similar. Y bueno, a menos que necesites ayuda profesional, como siempre lo digo, estos videos son para personas que como yo en este momento lo estamos viviendo de una manera normal, que no nos está causando una ansiedad ni que tenemos una enfermedad mental, sino que lo estamos haciendo porque queremos superarnos, porque queremos mejorar. Puedes tomarlo a él como referencia, comenzar a estudiar, y muchísimos otros profesionales que vas a encontrar en el camino. La idea es que este video sea como el punto de partida para que tú, al igual que yo, también inicies a buscar información que se pueda convertir en hábitos para nuestra vida. Y en lo que he podido investigar, se dice que la procrastinación, que es este acto de estar dejando todo para después, no es simplemente flojera, no es simplemente pereza de hacer las cosas. Si bien, como siempre lo digo, en ocasiones sí lo es, aquí nos hablan de que es más bien una mezcla entre miedo, perfeccionismo y falta de claridad. Y a quién de ustedes, o bueno, no sé, no me gusta generalizar tanto, pero creería yo que a la mayoría nos ha pasado que es esa mezcla justamente, como que me da miedo dar el paso, no sé, de abrir un negocio, de viajar a otro país, de hacer un proyecto, el que sea, de casarte, de tener un hijo. Es ese miedo, y a la vez también el tema del perfeccionismo que nos aqueja mucho, como que queremos que todo esté bien, que estemos siendo productos terminados para comenzar algo, y también un poco de falta de claridad. Y yo te diría aquí desde mi experiencia que más allá de estudiar o no estudiar, de convertirnos en psicólogos, de titularnos en lo que sea, tener claridad y perder el miedo sin haber transitado este proceso, sin haber transitado este camino de iniciar ese proyecto que tú necesitas, pues es complejo, porque no podemos a través de la teoría superar estos obstáculos. El miedo, la incertidumbre, la falta de claridad están ahí siempre que vamos a hacer algo importante en nuestras vidas. Y si no, recuerda cuando de pronto te ibas a casar, cuando ibas a tener un hijo, cuando ibas a comenzar esa gran empresa o ese proyecto que hoy en día es maravilloso para ti, o lo que sea que fueses a empezar, ese miedo que tenías y esa falta de claridad y esa incertidumbre de ¿será que sí me va a salir bien? ¿Será que no? ¿Será que me van a criticar? ¿Será que voy a perder el dinero? ¿Será que voy a perder mi tiempo? Toda esta mezcla se combina y es ahí donde terminamos postergando y dejando todo para después, no siempre por pereza, como les decía, y esto pues lo leía también de este psicólogo, sino porque tenemos esta mezcla entre miedo, perfeccionismo e incertidumbre, o sea, falta de claridad.
Antes de compartir contigo los 5 tipos de procrastinador del cual nos hablaba este psicólogo en el estudio que pude investigar, quiero dejarte acá una reflexión para que tú lo evalúes, y es que no siempre estar ocupado es estar siendo productivo, porque a veces podemos comenzar a identificarnos como, yo me veo aquí en el 1, en el 2, en el punto 4, en el 5, y comenzamos a hacer, y estar ocupado no siempre es ser productivo. Entonces es como entrar con esta conciencia a que no es comenzar a trasnochar y a madrugar en ese proyecto porque me tengo que obligar a hacerlo, sino comenzar de forma inteligente, de forma consciente, a dar esos pasos de manera continua. Y cuando hablamos aquí de ser constantes, aunque tú no lo hayas notado, la mayoría de seres humanos somos expertos siendo constantes. Todos los días revisamos las redes sociales, en caso de las personas que tenemos redes sociales. Todos los días, para las personas que tienen un vicio, por ejemplo, toman alcohol, todos los días se acuerdan de tomarse esa cerveza, esa copa. Lo que sea que tú ya sabes que no te está haciendo bien, como comer azúcar en exceso, comer cosas que no te hacen bien, comida chatarra, como decimos comúnmente, todo ese tipo de cosas que las hacemos constantemente. Todos los días nos acordamos de ir a ver esa red social, todos los días estamos como pendientes de eso porque nos genera una satisfacción inmediata. Entonces, ser constante no es lo difícil. Aquí lo retador realmente es ser constante en eso que a largo plazo nos va a generar una recompensa grandísima, pero que no te va a dar esa gotica de dopamina hoy ni mañana, sino que ese resultado va a ser a largo plazo, como un hijo o como una empresa, por ejemplo. Y el primero de ellos, el procrastinador perfeccionista. Y aquí me he encontrado yo varias veces en mi vida, y es, nos ocupamos tanto de los detalles de algo que debemos entregar. A mí me pasó muchísimo cuando trabajaba como empleada de diferentes empresas en diversos trabajos, inclusive cuando quería aprender alguna receta en la cocina. Y es que tenía tantos detalles, estaba tan pendiente de esos mínimos detalles que terminaba ocupando todo el tiempo que tenía para aprender o para entregar ese proyecto en esos detalles que no eran tan relevantes, y cuando se llegaba el momento de entregar el informe, el proyecto, la presentación que fuera, que inclusive todavía me pasa muchísimo, ya no tenía el tiempo porque había gastado toda la energía en pulir cosas que no eran tan importantes, como por ejemplo el diseño, la letra, algo que no era tan relevante en el caso de que era para expresarlo hablando, no era necesariamente un trabajo de diseño gráfico. Esas cosas no eran importantes en ese momento, pero estar como en esa batalla entre no, este color, esta letra, la otra, se pasan los 5, los 6 días que tenía, y termino haciéndolo al último momento de mala manera, con lo poco que tenga, con estrés, muchas veces trasnochando y sintiendo esa insatisfacción de que tuve que entregar algo que finalmente ni el diseño ni absolutamente nada de lo que hice quedó bien, porque lo hice de afán, a las carreras. Y eso es algo que nos afecta muchísimo, porque es como una vocecita que te está diciendo ahí, no te quedan bien las cosas, no las haces bien, y no es que no las querramos hacer bien, no es que no tengamos la voluntad, es que desviamos esa energía que deberíamos enfocar en lo que sí es importante para cualquiera que sea el proyecto o lo que sea que estemos realizando. El segundo, el procrastinador impostor. Este es un video que quiero hacer más adelante, el cual quiero investigar un poco más, y es sobre el síndrome del impostor. Y aquí no es que yo me vea medianamente reflejada, es que me reflejo completamente. Y es este tema de que yo no avanzo, de que no hago las cosas, o inicio, pero paro muy rápidamente porque estoy pensando, y peor cuando tenemos compañeros de trabajo que hacen exactamente lo mismo y creemos que son mejor que nosotros, pueden que estén mejor preparados que nosotros, pero lo que debemos hacer es enfocar esa energía precisamente en prepararnos para mejorar nuestras habilidades, si es que es el caso, y no estar ahí como, no, yo mejor no lo hago porque es que fulanita, sutanito mejor lo hace bien, ella es perfecta, el jefe la prefiere a ella. Esto en el tema laboral, pero cuando ya es un proyecto como el mío, por ejemplo, desde hace 5 años, que yo dije, yo solita voy a comenzar junto con mi familia, pero al inicio fui yo solita la que comenzó toda esta locura de aprender a editar, de aprender a hacer videos, de cómo funciona el marketing, de cómo puedo yo hacer algo diferente. Ahí también lo estaba yo haciendo. En ese momento también me estaba poniendo el síndrome del impostor, no porque conociera yo a nadie a mi alrededor, sino porque las personas que yo comenzaba a ver en redes sociales, los mentores que yo estaba viendo en YouTube, en este caso, las mentorías que había comprado ya en algún momento, ya comenzaba yo a compararme con alguien que llevaba años de experiencia, y eso hacía que yo no fuera capaz de sacar ese video, de comenzar a grabar o a lo que fuese que estuviera haciendo en ese momento, porque no está a la altura de lo que esta persona está haciendo, y obviamente esa persona ya lleva años practicando, en algún punto estuvo como estoy yo o como estaba yo en ese momento, empezando desde cero, aprendiendo algo completamente nuevo. Y esa barrera es algo que nos bloquea muchísimo y que me he encontrado en el camino, y que, como les digo, yo lo he venido superando.
tanto el anterior, que era el del perfeccionismo, como este que me afecta mucho más, que es el síndrome del impostor, lo he venido haciendo consciente. Yo siempre les he dicho, como el nombre de nuestra familia en redes sociales, que es unión consciente. Unión consciente o hacerme consciente cuando yo les hablo de esto, no es que ya estoy completamente iluminada y todo me sale bien, es al contrario. Cada vez que me encuentro en ese bucle, me acuerdo, paro, reviso, estudio y digo, ok, no voy a seguir viendo a esta persona porque claramente no me voy a comparar con alguien que ya tiene años de experiencia, que ya tiene una empresa constituida. En cambio, yo estoy empezando y lo que hago es con lo que tengo, sigo, aprendo, doy un paso, aprendo, doy un paso. Y a eso me refiero con hacerme consciente. Eso es un gran paso que yo ya he dado, de estar en una inconsciencia total de piloto automático, decir, no, yo no lo hago porque yo no soy como fulano o como sutano, llegar a pausar, respirar, contar hasta 20 y recordarme que no tengo por qué saber lo que esa persona sabe porque ya tiene un camino recorrido diferente, porque ha vivido otras experiencias y que yo desde donde estoy puedo. A eso me refiero yo con hacer conciencia para este caso. El tercero, el procrastinador desmotivado. Y si te está pasando como a mí, que en cada uno de ellos te vas viendo reflejado o reflejada de alguna manera, en unos más que en otros, para mí es completamente normal y creo que para muchas personas lo es, porque cuando no hemos trabajado en nosotros mismos, cuando estamos apenas comenzando a hacernos conscientes, como les decía anteriormente, es común que tengamos un poquito de cada lado. Neil Fiore nos habla aquí del procrastinador desmotivado como esta persona que ahí estuve yo hace un tiempo también, que trabaja en un lugar donde no se siente realmente con propósito, donde no tiene sentido, donde lo hace por dinero, como siempre les he dicho anteriormente, donde lo único que genera ahí es una ganancia económica, no hay más allá absolutamente nada. Entonces todos los días levantarnos nos cuesta muchísimo, renegamos cuando nos tenemos que meter a bañar, en mi caso era a las 4:30 de la mañana en la mayoría de los casos, de tener que salir con ese frío tan impresionante en Bogotá, que era para mi caso tomar transporte, de regresar a mi casa a las 7, 8, 9 de la noche en muchas ocasiones, no poder ver a mis hijos. Todo eso es una carga que te va desmotivando cada vez más y eso afecta muchísimo en el desempeño laboral, porque cada vez que nos piden algo, si ya éramos procrastinadores porque éramos perfeccionistas o porque teníamos el síndrome del impostor, sumado a eso, esa desmotivación, pues es ahí donde comenzamos a hacer todo de mala gana, a criticar, a estar en el chisme con las compañeras, con los compañeros, a hablar mal del jefe. No estoy aquí justificando que porque tenemos estos altibajos, entonces está bien hablar mal del jefe, pero en la mayoría de ocasiones sucede cuando tenemos este nivel de desmotivación junto con todo lo demás, comenzamos a vivir esas experiencias y eso rutinariamente por 1, 5, 10, 20 años. Hay personas que inclusive viven esa vida durante 40 o 50 años porque no salen, no deciden ver otras oportunidades, pues es demasiado frustrante y nos lleva a somatizar muchísimas enfermedades. Es muy común hoy en día, desde hace muchos años ya de hecho, el diagnóstico de estrés laboral, porque comenzamos a somatizar, como les decía anteriormente, muchas emociones que tenemos en el día a día y nosotros mismos no nos hacemos conscientes de, mientras estamos en ese lugar que bendito sea nos da para comer, también bendito sea ir tomando oportunidades de ver cómo podemos mejorar para poder avanzar hacia un proyecto que realmente nos llene. Y para este caso yo lo hice, duré muchos años reflexionando qué podría yo hacer que realmente a mí me llenara, algo que realmente a mí me dieran ganas de levantarme a hacerlo, así como cuidar a mis hijos, que yo me levantaba y no estaba con pretexto, sino simplemente estaba ahí para cuidar a mis hijos porque los amo, porque son parte de mí, porque hay una motivación y una conexión muy grande. Asimismo, yo veía gente que tenía unos proyectos maravillosos, unos trabajos increíbles o unos emprendimientos donde se levantaban con ganas, trasnochaban, madrugaban. No es que cuando uno emprende en lo que le apasiona no trabaje, lo que pasa es que lo hace con gusto. Se levanta temprano, madruga, trasnocha, hace lo que tiene que hacer y obviamente que sí nos cansamos y obviamente que sí nos esforzamos y nos disciplinamos, pero hay una motivación muy grande. Si eres padre, el ejemplo de los hijos queda perfecto. Aunque estemos cansados, ver una sonrisa de nuestros hijos o ir a ver esa presentación en el colegio o lo que sea que tú puedes compartir con ellos, te va a generar mucha emoción aunque estés completamente agotado. Es ahí donde podemos llegar. Y aunque yo sé que hay personas que dicen que es imposible uno vivir de lo que ama, yo por el contrario conozco muchísimas personas que sí lo han logrado y yo te podría decir que aunque hoy no tengo una libertad financiera como quisiera en algún momento, sí tengo esa libertad de tiempo y de elección junto a mi unión consciente haciendo lo que realmente a mí me gusta y a veces madrugo y a veces trasnocho, pero haciendo eso que realmente me llena el corazón y que siento que tiene un propósito de vida para mí. Para cada quien es completamente diferente. El cuarto, el procrastinador abrumado.
Y aquí voy a mezclar un poco lo que estudié del doctor con lo que también he vivido en mi experiencia y en lo que he visto en otras personas. Y es estar abrumado cuando estamos trabajando en ocasiones para una empresa, tenemos muchas tareas, no sé, cual sea el trabajo que tengamos, siempre vamos a tener como varias exigencias a nivel laboral, pero más se ve en el caso de los médicos, de pronto en el caso de mi trabajo como visitadora médica había también mucha exigencia, en los cargos administrativos, los contadores, los abogados, bueno, hay muchísimos cargos que pueden generar esa demanda, esa acumulación de trabajo que tenemos y que esto puede nublarnos y parecer que tenemos un caos en el cual no sabemos por dónde empezar. Pero para los que somos emprendedores, para los que hemos decidido crecer en el ámbito de los servicios, de hacerlo de manera independiente o de emprender un negocio de manera independiente, que no sea como tal un trabajo unido a una corporación, a un jefe que te está pidiendo, también nos pasa muchísimo con el tema de los conocimientos. Cuando estamos aprendiendo todo esto de lo que yo les hablo, tenemos tanto conocimiento a nuestro alrededor hoy en día por las redes sociales, por YouTube, los libros, los mentores, los compañeros que vamos conociendo en el camino. Todo esto nos abruma de tal manera que tenemos tanto ahí que no sabemos qué tomar. Como que no sabemos, como si tuviéramos un buffet lleno de, no sé, 100 frutas y nos antojamos de todas, pero no sabemos por cuál empezar. Y si comemos de todas a la vez, nos podemos indigestar. Y esto es algo que está sucediendo muchísimo en nuestra era actual. Realmente tenemos tanto a nuestras manos los que decidimos empezar que nos abruma demasiado y no sabemos por dónde. Y para el que es empleado o la que es empleada todavía, pues igual, tiene tanto por hacer que no sabe exactamente qué escoger para empezar. Y sea cual sea la situación, debemos hacernos conscientes de aprender a enfocarnos en lo más importante, en comenzar a dividir estas tareas por partes, que es de los que les voy a hablar ahorita al final, y dar pasos sí o sí concretos y no quedarnos ahí horas pensando o días pensando por dónde es que voy a empezar, sino sencillamente elegir esta tarea macro y comenzar a dividirla en microtareas que sí podamos ejecutar. Y quinto, el procrastinador afortunado. El doctor Neil lo ha llamado así a estas personas que trabajan solo bajo presión. A mí me pasó en algunos momentos también, como que tenía un jefe que me estaba presionando todo el tiempo, exigiendo, y tienes esos picos porque en el momento te sientes como contra las cuerdas ahí, como que tienes que hacerlo, que funcionas. Pero resulta que esto es una cuestión casi de suerte porque no todas las veces va a ser así. Si bien en muchas ocasiones nos funciona, llega un momento en el que ya no tenemos ese impulso de adrenalina en ese momento y en muchos momentos esto no nos funciona porque no todos los días tenemos la capacidad y energía para estar a ese nivel cada día que nos están pidiendo algo y llega un momento en que te encuentras enfermo, te encuentras cansado, agotado, lo que sea que estés viviendo porque ya has dado mucho de esa energía. No podemos todo el tiempo vivir en ese pico, eso es importante tenerlo claro. Así como no podemos todo el tiempo estar felices o no podemos todo el tiempo estar tristes. Es la función del ser humano, por lo menos lo que se ha podido evidenciar por los expertos que han estudiado este tema de la neurociencia y cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones. No tenemos un techo en el que nos mantenemos, sino que nuestra vida va subiendo y bajando emocionalmente. Momentos de adrenalina, momentos en el que ya estamos un poco más calmados, otros momentos en los que estamos felices, tristes, y es como estos picos en los que nos movemos en el día a día en nuestra vida. Entonces, confiarnos, él dice afortunado de manera aquí entre comillas, porque confiarnos de que todas las veces vamos a tener esa capacidad, que como tenemos la presión de esta persona que nos exige todo el tiempo, no nos preparamos, no hacemos algo adicional para estar un poco más balanceado con los conocimientos y no solo esperar a ese momento, nos puede jugar una mala pasada, como muy bien lo explica este doctor. Ahora quiero compartir contigo 4 soluciones que encontré yo en mi experiencia, en lo que he venido aplicando hasta este momento. Y con este video justamente yo te puedo contar que estoy aplicando esta técnica. Llevo 4 o 5 días preparando este tema. Todos los días sacaba alguna excusa, como era un tema que de pronto quería hacer un poco más completo porque quería investigar y no solamente dar mi opinión o mi experiencia. Como que no, yo mejor leo otro doctor, otro psicólogo, voy a ver otros estudios, voy a hablar con otras personas. Y así lo estaba postergando hasta que dije no más, bajé con el trípode, puse el celular y comencé. Y a esto le llamo yo comenzar a hacer conciencia. Y qué bonito que a través de esta experiencia yo pueda compartirte que justamente lo estoy empezando a aplicar. Que al igual que tú, si empiezas hoy, estamos en el camino de ayudarnos e inspirarnos a tener motivación, o sea, motivos para tomar acción. Yo aquí no hablo de motivación banal, de estamos felices, vamos todos podemos y ya no hacemos nada más, nos sentamos a, no sé, a tomar cerveza o si te gusta el alcohol o lo que sea,
sino realmente a diseñar tareas que nos lleven a cumplir eso que realmente queremos y no a vivir en esa culpa que nos frustra día a día por no hacer eso que nosotros sabemos que debemos hacer. La primera de ellas, y es la que a mí más me funciona en los últimos años, es visualiza realmente lo que quieres. Yo sé que a veces parece imposible saber exactamente lo que queremos, pero todos en el fondo tenemos algo y con la mayoría que yo hablo me lo confiesan y es, si yo tuviera mucho dinero, haría tal cosa. Y aquí no estoy hablando de viajar por el mundo porque eso también cansa, eso no tiene propósito. Estoy hablando de algo que realmente sea sostenible, no dedicarte solo a viajar por las playas del mundo sin sentido, o sea, todo el día estar en la arena y en el mar y en el hotel y ya. Eso también cansa, a veces eso lo decimos desde una necesidad de descanso, necesidad de vacaciones, pero no, yo aquí te estoy hablando de realmente el oficio al que te dedicarías el resto de tu vida, eso que te apasionaría hacer y que a la final, si no es el resto de tu vida, al menos por unos años que tú dices, yo me dedicaría a escribir, yo me dedicaría, no sé, yo montaría un negocio de comidas, yo abriría una tienda de ropa, eso que tú tienes ahí. En mi caso, un día dije, yo quiero aprender sobre marketing digital y quiero dedicarme a compartir mis conocimientos, experiencias. En algún momento eso fue un sueño y yo no tenía ni idea cómo hacerlo. Identifica eso que tú quisieras hacer y comienzas a visualizarte ahí, como si ya lo estuvieras viviendo en ese momento. ¿Cómo estarías tú? ¿Qué estarías haciendo? ¿De quiénes estarías rodeado? Y aquí no te estoy diciendo que el poder de la manifestación lo va a hacer todo, no, aquí me estoy refiriendo a que tengas esa visión clara, como cuando tú ves a tu hijo, si eres padre o madre, y te la imaginas graduándose o te la imaginas logrando esa medalla por la cual ha estado luchando todos los días, practicando en ese deporte, y tú lo ves o la ves y te brillan los ojitos porque te la imaginas o te lo imaginas a ese niño pequeñito que tienes ahí, que es parte de ti, logrando eso. A eso me refiero. Y con esa chispa encendida conecto lo segundo, que es identifica lo básico que necesitas para empezar hoy, lo que sí puedes hacer desde tus posibilidades. Hubo un momento en mi vida que yo tuve el sueño de tener una farmacia. Quienes me conocieron de cerca hace muchos años sabían que yo todo el tiempo estaba hablando de que algún día iba a tener una farmacia. Yo ya me la había imaginado esquinera, en una esquina de un edificio, era verde el aviso, yo ya tenía clara cómo iban a ser las paredes, cómo iba a ser el diseño interior. No tenía un peso, no tenía $1 en ese momento para el negocio, pero ese era mi sueño. Yo en ese momento era visitadora de farmacias y siempre que pasaba por ese lugar yo me imaginaba la droguería ahí. Era un sueño, era una ilusión. Yo simplemente estaba en ese momento regresando de mi trabajo a mi casa con el salario mínimo, con deudas, era madre soltera, tenía un montón de problemas en mi vida, pero el sueño estaba ahí. Soñar es gratis, soñar y visualizar es gratis, nadie nos cobra por eso. Simplemente yo lo veía. Algunas personas en el camino me propusieron que lo hiciéramos en sociedad, que comenzáramos el negocio, pero pues yo definitivamente no quería hacerlo de esta manera, hasta que con los años un día mi amado me dijo, quiero hacer una inversión en la ciudad, me gustaría invertir un dinero. Y yo le compartí que uno de los negocios que yo haría sería colocar una farmacia y fue ahí donde decidimos que él haría la inversión monetaria y yo haría todo el trabajo administrativo, todo lo que conllevaba la administración del negocio, conectar los proveedores, el manejo diario del lugar, todos los documentos que se requerían, todo lo que eran los trámites y el trabajo lo iba a hacer yo y él iba a poner el dinero. Y esto sucedió muchos años después. Yo estaba soñando gratis en el bus todos los días cuando pasaba. Y literal, quienes conocieron la farmacia, así tal cual como yo la había visualizado, era de paredes blancas, tenía un aviso verde. Casualmente se dio que el local era en una esquina como yo me lo hubiera imaginado. Y por algunos años ese sueño para mí fue realidad. En ese momento ese era el sueño de mi vida. Después mis gustos cambiaron, después fui creciendo como es natural, como debería ser. Comencé a estudiar y a ver otras cosas diferentes y perdí el sentido por este negocio, perdí la conexión y fue cuando decidimos venderla en el 2019. Y nació un nuevo sueño, que fue aprender de marketing digital, querer compartir a través de YouTube los mensajes, querer aprender a usar Instagram para generar de pronto un emprendimiento a base de servicios. Todo esto lo comencé a ver desde cero nuevamente, más o menos por el 2020, y es ahí donde nuevamente, ok, ¿qué tengo en mis manos para comenzar a avanzar? ¿Qué tenía en mis manos? El teléfono, YouTube. Era completamente gratis para mí porque yo tenía acceso a internet. Entonces, si tenía acceso a internet, tenía todas las bases para comenzar a aprender a editar, aprender a grabar, aprender a hacer un post, a ver cómo se redactaban las publicaciones, todo lo que necesitaba para llegar a ese punto. Entonces, hacerme consciente de lo que puedo hacer en este momento y no lo que podría hacer en 20 años con lo que tenga en el momento, así como con la farmacia era
visualizar los colores que le colocaría y cada vez prepararme más, obviamente, en cómo se administraba una farmacia para que el día que llegara alguien o me llegara el dinero a mí por mi trabajo o como fuera, tuviera yo las habilidades, porque de nada me hubiera servido que llegara alguien y me dijera, mira, toma el dinero, monta tu negocio, y yo no supiera cómo operarlo, cómo sacarlo adelante y cómo mantenerlo. Y para terminar, la tercera, que es divide esa gran meta, ese gran bloque, esa gran confusión que tienes, ese desorden de ideas que tienes, en tareas que las puedas hacer tangibles en el momento. Se los dije anteriormente, con la farmacia pues comencé a aprender cada día un poquito más de todo lo que conllevaba la administración de este negocio. Tercero, divide esa gran tarea, esa macro tarea en tareas pequeñitas que podamos realizar. Como se los decía anteriormente, cuando tenía este sueño de la farmacia, lo único que podía hacer era prepararme. Entonces, todas esas ideas que yo tenía, era cada día coger una, hoy voy a aprender un poquito sobre contabilidad, hoy voy a aprender un poquito sobre proveedores, sobre, no sé, las nuevas tendencias de los medicamentos que están llegando a mi país, todo lo que yo necesitara para ello. Igual cuando comencé en el tema de la industria de las redes sociales. Ok, un día aprendo un poquito sobre edición, otro día voy a aprender un poquito sobre redacción, pero dar ese paso, esa tarea que puede ser de 15 minutos, de media hora y hacerla. Comenzar día a día, así o sí, hacerla. En este momento les confieso que lo estoy haciendo con Duolingo en el tema del inglés, porque si no es así yo no lo hago, si no es con una aplicación realmente de que yo me dirija y vaya al intercambio de idiomas del pueblo una vez a la semana, algo se puede presentar, no sé, viene una tormenta, no viene el carro a tiempo a recogerme, cualquier cosa puede pasar y la excusa va a estar ahí. En cambio, en la aplicación, todos los días mínimo aprendo 3 palabras nuevas y así sean 15 o 20 minutos, pero ya se va generando ese hábito que por pequeño que parezca, créeme que es lo que te va a llevar a lograr sacar adelante esa idea macro que tú tienes y que no sabes por dónde empezar en este momento. Las microtareas realmente son algo que para mí han sido maravilloso y que lo he leído de muchas personas expertas en el tema, funciona de maravilla para comenzar a dar esos pasos que en ocasiones vemos casi imposibles de dar. Y cuarta, para finalizar y cerrar ya este video del día de hoy, este compartir, rodéate de personas que te impulsen. Mira, esto para mí fue increíblemente maravilloso. Comencé a enseñarle a los niños y comencé con mi amado también, pero él estaba en un trabajo en ese momento para Estados Unidos, todavía trabajaba de forma remota como diseñador, pero mis hijos acababan de salir del sistema educativo en el 2020 y se estaban dedicando conmigo a conocer, a aprender, a estudiar, a ver un montón de cosas del mundo en general que nosotros no conocíamos. Y estar los tres conectados en ese mismo tema, estar aprendiendo juntos y adicional, mi amado siempre ha sido un apoyo enorme, él siempre está apoyando cualquier cosa que esté en pro de salir adelante, del conocimiento, de hacer cosas nuevas, de aventuras. Entonces éramos finalmente los 4 haciendo algo similar y eso genera una energía muy bonita porque no hay alguien ahí diciéndote como esto no va a funcionar, eso no haga mejor lo que yo hago, búsquese un trabajo serio. No, estábamos los 4 en esa misma sinergia y eso ayudó un montón. Ahora, no todos tenemos una familia con lo cual lo podamos desarrollar, pero cuando yo no tenía familia igual lo hacía. Tenía que yo sacar mi momento en mi habitación, en donde fuera. A veces me iba para un café porque había mucho ruido en la casa donde yo vivía anteriormente, antes de ser madre, y comenzaba a ver cómo podía escribir, cómo podía idearme las cosas para ir dando pasos, para ir encontrando ese sueño e ir dividiendo estas tareas que nos iban a llevar a construir lo que estábamos soñando. Así que no es excusa que si no tengo hijos, si no tengo esposo, además, incluir a los hijos en este tema y a la pareja, pues no es una cosa fácil. No es fácil para uno, con mi amado es facilísimo porque los dos somos muy similares en ese aspecto, pero incluir a 2 adolescentes a que estén ahí aprendiendo de lo que ellos eligen, porque en este caso yo los dejaba elegir a ellos los temas y juntos comenzábamos a aprender. El uno estaba estudiando, en ese caso, Carito, creo que era marketing verde. Julián estaba aprendiendo, no estoy segura si era de edición de video, y yo estaba aprendiendo todo lo relacionado con la descripción de los posts, las aplicaciones, cómo funcionaban. Entonces, estábamos en una misma mesa con 4 computadores, pero cada uno en un tema distinto. Y a la hora en que compartíamos el almuerzo, el desayuno o el momento de descanso, nos compartíamos ideas de lo que cada uno había aprendido. Y eso fue generando una consistencia en el conocimiento y los 4 fuimos aprendiendo de los mismos temas. Y hoy en día, por eso yo conozco tantas palabras relacionadas con el diseño gráfico, con la edición de videos, con el tema de la promoción de lectura que hace mi hija, porque nos compartimos entre nosotros. Y pues no es una tarea fácil, como les decía, con adolescentes,
pero completamente posible. Si es que tú tienes familia, créeme que es completamente posible, pero requiere dedicación, requiere disciplina y tener ese sueño grande que te mueve a dar estos pasos y que con el tiempo tienen una gran recompensa que no te alcanzas a imaginar, porque en ese momento, día a día, haciendo esas cosas, pues definitivamente no habían picos de dopamina, lo que había era un poco de estrés porque estábamos tratando de organizarnos para empezar, pero la recompensa después de 5 años, como les digo, ha sido grandiosa. Y como siempre, te agradezco que estés aquí hasta este punto, que compartamos cada día más. Gracias por los mensajes que me han dejado en otros videos. Gracias también por suscribirse al canal si quieren recibir más información como esta, por compartir estos contenidos con personas que ustedes creen que les puede aportar algo de valor o inspirarlos a comenzar a ver cómo cada uno puede tomar esas acciones que necesita y que recordemos que son completamente individuales para cada quien. Y quiero dejarte con esta frase que me encantó. Cada vez que procrastinas, estás traicionando a la versión de ti que sueña con una vida mejor.